Auspicia este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata, y Antel. Compra tus entradas para espectáculos en tiqueantel.com.uy. Antel, avanzamos juntos. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Somos Uruguay TV a través de la pantalla de BTV para todo el país y también para el exterior. Hoy un programa con diversos contenidos. Vamos a estar hablando de economía, de telecomunicaciones, de las carnes uruguayas y también del relacionamiento entre trabajadores y empresarios con la presencia de un importante periodista de nuestro medio. Recuerden que estamos comunicados con ustedes a través de nuestra página web www.somosuruguay.com.uy. Allí pueden ver los programas ya emitidos de Somos Uruguay y también toda la información en cuanto a la actividad que realiza Somos Uruguay. También nos ubican en las redes sociales, a través de Facebook y a través de Twitter. También tenemos para presentarles hoy un nuevo número de la revista Somos Uruguay, en este caso con una entrevista al presidente del directorio del Banco Central del Uruguay, Mario Vergara. Hoy el mundo nos exige cristalinidad, es lo que dice el titular del Banco Central, además de muchísimos otros contenidos que tiene esta nueva edición de la revista Somos Uruguay. También una recomendación que les queremos hacer: si sos cliente de Antel y podés comprar ya tus entradas para espectáculos de forma práctica y sencilla, esto a través de tiqueantel.com.uy o envía un SMS al 456. Elegí tu forma de pago y asegurá tu lugar en el show Antel Avanzamos Juntos. Ahora, los avances del programa de hoy. El futuro es ahora, es la consigna de la presidenta de Antel, Carolina Cose. Fibra óptica, más conexión a Internet. Crece y se desarrolla la telefonía celular, el proyecto Antel Arena, algunos de los temas que abordaremos con la ingeniera Carolina Cose en la entrevista central de Somos Uruguay TV. La carne uruguaya conquista el mundo. El presidente del Instituto Nacional de Carnes, Alfredo Frati, fue el protagonista en el ciclo Línea de Encuentro. Apertura de mercados, trazabilidad y las nuevas franquicias para restaurantes Uruguay Natural Parrilla Gourmet. Informe especial. El vicepresidente Danilo Astori cerró el ciclo 2013 de los desayunos útiles de Somos Uruguay. Habló sobre las perspectivas de la economía para el próximo año y el rol de la inflación. Astori resaltó la preocupación de que Argentina adopte un tipo de cambio múltiple, lo que generaría todavía más distorsión y dificultades para nuestro país. Reclamos desmedidos y quejas excesivas. ¿Qué roles asumieron trabajadores y empresarios en el desarrollo del Uruguay de hoy? La mirada crítica y el análisis de un periodista con experiencia y personalidad. Recibimos a Gerardo Sotelo. Y comenzamos a desarrollar justamente los contenidos del programa de hoy. Y allí en los avances, dejábamos planteada una pregunta: el rol de los empresarios y los trabajadores en justamente el desarrollo de la actividad de nuestro país. Y hemos invitado a un periodista, colega, que ha estado en la televisión durante muchísimos años, todavía también mantiene su programa en TCC, pero sin lugar a dudas es un referente de las mañanas informativas en la radio, junto a Raúl Ponce de León. Están allí liderando las mañanas informativas en Radio Sarandí. Hablamos ni más ni menos que de Gerardo Sotelo. ¿Cómo estás, Sergio? Un gusto de estar aquí en esta casa amiga y de estar contigo particularmente. Qué alegría tenerte. Igualmente. Nos vemos tan poco. Sí, nos vemos todos los días, en realidad, en la radio, pero... Bueno, Gerardo, el tema es en los últimos tiempos, más allá de tu extendida actividad periodística en radio, en televisión,
de repente a veces elaborás algunas columnas donde son disparadores y hasta generan polémica. En el tema del relacionamiento y fundamentalmente a través de los gobiernos de izquierda, la negociación colectiva ha justamente generado eso, el diálogo, el intercambio entre trabajadores y empresarios. Los trabajadores están pidiendo mucho, los empresarios se quejan demasiado. ¿Cuál es tu óptica, tu visión respecto a esto? Bueno, hay varias cosas, ¿no? La negociación colectiva está resultando exitosa, por lo menos así lo manifiestan buena parte de sus participantes, y también a veces tiene momentos friccionados como toda negociación, sobre todo como una negociación donde da la impresión de que una de las partes o asiste en términos generales obligada, que son los empresarios, ¿no? Que preferirían un escenario donde pudieran negociar de manera bilateral y donde pudieran tener un peso específico mayor, como suelen tener muchas veces los empresarios. Pero en el caso particular de este último proceso negociador, aparecieron algunos ruidos en la línea que expresan lo que cada una de las partes están sintiendo. Uno de ellos fue la negociación con los trabajadores de los supermercados, uno de los sectores más dinámicos de la economía, uno de los sectores que generan más ganancias, porque se trata de un negocio mitad comercial y mitad financiero, el de los supermercados, y manejan cantidades de dineros enormes y tienen a uno de los sectores de trabajadores de salarios más sumergidos. Esto, bueno, durante mucho tiempo se estuvo en el candelero, y uno se pregunta hasta qué punto la estrategia de negociación de los supermercados fue buena, en la medida que hoy tienen un gremio, como es Fuesis, extraordinariamente vigorizado y fortalecido, entre otras cosas, porque tenían trabajadores muy mal pagos, con salarios muy bajos, en un sector de la economía que es muy dinámico y que genera muchísimas utilidades, y tuvieron un estilo de negociación, al menos en principio, duro. Entonces uno se pregunta, pero ¿y cuál es el resultado al final del día, cuando se pasa raya de la estrategia de negociación que tuvieron los empresarios? No parece muy bueno, porque no solo que tuvieron que ceder buena parte de lo que reclamaban los trabajadores, aún así siguen siendo trabajadores con menor calificación, pero con salarios muy bajos, y además terminaron, por la estrategia de negociación que tuvieron, fortaleciendo al gremio. Entonces ahora tienen que enfrentar un gremio mucho más robustecido, entre otras cosas porque los trabajadores finalmente dijeron, bueno, si no hay otra manera que parar supermercados, cerrar, pues afiliémonos al sindicato. Sí, empezando por el tema por el sector de los empresarios. Sí. A tu entender, el empresario abre el paraguas, se queja demasiado. Bueno, ahí hay algo en el cual quizás los periodistas seamos cómplices, pero bueno, una cosa son los empresarios y otra cosa aquellos que se convierten en voceros de los empresarios. Si yo te digo quiénes son los voceros de los empresarios uruguayos, seguramente tú y los televidentes piensan en la Cámara de Industrias, exacto, en la Cámara de Comercio, la Unión de Exportadores, bueno, la Unión de Exportadores, y a nivel agropecuario en la Asociación Rural y la Federación Rural. Sin embargo, en Uruguay, en fin, en cualquier economía de la escala y de las características de la economía uruguaya, la mayor parte de los empresarios y aún la mayor parte de los empleadores son pequeñas y medianas empresas. Pasa eso en Estados Unidos también, que es la primera economía del mundo. No es una característica de la economía uruguaya. ¿Y dónde se expresan las pequeñas y medianas empresas? Digamos, ¿qué grado de visibilidad tienen con relación a la que tiene la Cámara de Industrias o a la que tiene la Asociación Rural o la Cámara de Comercio? Es mucho menor. La voz de los empresarios uruguayos la ejercen aquellos que, por la dimensión de sus empresas o la construcción que han hecho, la construcción política, de incidencia política que legítimamente han hecho, es mayor. Pero uno tiene la impresión de que cuando habla la Cámara de Industrias, está hablando un sector de la economía, o cuando hablan la Cámara de Comercio, está hablando un sector de comercio, o tiene un énfasis vinculado a un sector que no es estrictamente representativo, claro,
de todos los empresarios uruguayos. Y en ese sector es difícil encontrar al empresario que diga qué bien que anda el país, Pero qué claro, bien me está yendo. Pero mirá, hace poco un comunicado o un pronóstico de la Cámara de Industria que motivó que yo espontáneamente hice un comentario en Radio Sarandí. Porque si tú tomás estos últimos 10 años de crecimiento histórico que ha tenido la economía uruguaya en los más diversos sectores y de manera despareja, y tratás de cotejarlo con los pronunciamientos de la Asociación Rural y de la Cámara de Industria, son dos mundos distintos, no se tocan, no hay punto de contacto. En el discurso de estas asociaciones empresariales, la perspectiva de crecimiento jamás apareció. Las ganancias enormes que han tenido los empresarios en este país nunca aparecieron. Es decir, en el discurso, me refiero siempre el pronóstico del año que viene era un pronóstico sombrío, o por lo menos... Que se iba a terminar, por lo menos. Claro. Esta... Entonces es como el cuento del pastor mentiroso, ¿no? Un día va a aparecer el lobo de verdad y nadie le va a creer. Claro. Esa era un poco mi reacción, porque vos decís, pero ¿dónde están? ¿Dónde está el crecimiento de la economía uruguaya? Bueno, una parte está en los trabajadores, eso es cierto. Es decir, ha aumentado los salarios, hay un nivel de... ha salido mucha gente de la pobreza, probablemente buena parte está en manos de los trabajadores, por suerte. Pero los empresarios rurales o industriales o comerciales nunca han cantado una buena, nunca han dicho, che, hemos tenido un buen año, auguramos un año mejor y ya llevamos una década de crecimiento. Entonces ahí hay un desfasaje entre la realidad y los pronunciamientos, no solo de las cámaras empresariales, porque si vos ves el discurso del PIT-CNT, uno entiende, entre otras cosas, sacando la afinidad ideológica o política que hay entre sus dirigentes y el gobierno, también hay un nivel de reclamo que no se condice con el aumento que tuvieron, sin pretender equiparar lo que es una queja de un empresario, de un industrial y la queja de un trabajador, ¿no? A eso quería ir, Gerardo. Este confort que, de cierta manera, le viene dando el gobierno de Tabaré Vázquez y ahora el gobierno de Mujica a los trabajadores, porque así lo entienden también los empresarios, que el confort es mayor para los trabajadores. Y la recuperación en varios sectores, recuperación real, ¿no pensás que la conflictividad no condice con ese confort que se le está dando? Bueno, o por lo menos la situación en la cual pero están puede viviendo? ocurrir, sí, probablemente no se relacionen armónicamente. Lo que pasa es que venimos también de una sensibilidad por una conflictividad que deviene de este proceso de negociación salarial. Pero lo que pasa es que, visto en una serie un poco más larga, vamos a poner de 10, 15 o 20 años, la pérdida salarial de los trabajadores durante la década anterior fue muy grande. En algunos sectores recién se está recuperando lo que ganaban hace 10 años. Para muchos trabajadores ha sido una recuperación muy lenta, porque venimos de un punto muy bajo. Pero para muchos sectores no suficiente. No, está bien eso. Lo que pasa es que no tenemos un país con salarios muy altos. Tampoco tenemos un país con una clase alta muy extendida, ¿no? Somos un país de ingresos medios, pero esto para la comunidad internacional lo somos. No somos un país pobre, tampoco somos un país rico, y creo que esto se refleja además en la idiosincrasia de los uruguayos. Pero fíjate cómo se cruzan algunas cosas, porque en la década del 90 también hubo crecimiento, y hubo crecimiento muy fuerte, pero no hubo aumento salarial, al menos no con relación a la que hubo en estos últimos 10 años. Y eso probablemente por cuestiones políticas, es decir, de decisiones políticas o de visiones ideológicas de un elenco de gobierno y de otro. Sin embargo, este aumento salarial es posible porque este gobierno, en buena medida, aplica reformas estructurales que se dieron durante la década del 90 y que en la década del 90 criticaba, ¿no? Esa es una paradoja que se da en este sentido. Gerardo, sin duda que el tema da para mucho más, lo vamos a seguir conversando, por lo menos entre nosotros dos y sin las cámaras. Claro. Lo último, y en 20 segundos, estamos terminando el año 2013, si tenés que ponerte a escribir la columna, ¿sobre qué tema harías un balance sobre el final de año? Corro el riesgo de pecar de lo mismo que le critico a los otros, ¿no? Pero bueno, uno pone el énfasis en lo que falta. Sobre todo porque sabemos que, aunque
a niveles menores, pero la economía uruguaya va a seguir creciendo. Es decir, va a haber más dinero, va a haber más producción, y me parece que no se va a poder seguir creciendo como quisiéramos o como buena parte de los uruguayos todavía viven en la pobreza merecerían, si no se logra de una vez por todas adecuar el sistema educativo a las demandas de la economía moderna, o en todo caso, no se va a poder insertar Uruguay en un sector, en un tipo de producción con mayor valor agregado, si no se adecua el sistema educativo que está presentando, sobre todo a nivel de secundaria y para arriba, algunos problemas muy serios, ¿no? Muy bien, con la firma de Gerardo Sotelo. Muchas gracias. No, gracias a ti por invitarme. Y estoy a un las gusto órdenes. haber compartido unos minutos aquí contigo. Igualmente. A ustedes, en el próximo bloque vamos a estar recibiendo a la ingeniera Carolina Cose, presidenta de Antel. Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay. Crece el comercio exterior. Crece el país. Con cada recarga que realices a través de Bits, colaborás con la Teletón. Para acceder, marca asterisco 248 numeral desde cualquier móvil de Antel y seguí los pasos del sistema. Antel donará el mismo importe de tu recarga a la Fundación Teletón. Antel. Avanzamos juntos. Para llevar a lo más alto el desarrollo de Canelones, promovemos la creación de parques industriales y polos tecnológicos en los corredores de Ruta 5, Ruta 8, Rutas 101 y 102. Son 164 nuevas empresas instaladas que ya generaron 30.000 empleos directos. Así, potenciamos la economía local y multiplicamos las oportunidades de todos los ciudadanos. Hacemos Canelones con toda la fuerza. Comuna Canaria. En el mundo portuario, muchos hablan de inversiones. A nosotros solo nos importan los hechos. Por eso invertimos más de 200 millones de dólares para dotar al puerto de Montevideo de la mejor terminal especializada de contenedores de la región. Porque la diferencia entre palabras y hechos no está en lo que se dice, está en lo que se hace. Catunazzi Terminal TCP, construyendo con hechos el Uruguay Logístico 2030. terminaltcp.com.uy. Y seguimos adelante en Somos Uruguay TV a través de la pantalla de BTV para todo el país y para el mundo, y con muchísimo gusto vamos a recibir en este tramo a la presidenta del directorio de Antel, la ingeniera Carolina Cose. Ingeniera, muchas gracias por aceptar esta invitación y poder recorrer la actividad que lleva adelante Antel bajo su presidencia. Gracias a ti, muchas gracias. Carolina Cose es ingeniera de profesión, ha trabajado en la actividad privada previo a ingresar en la actividad pública, que comenzó justamente en el sector tecnología en la Intendencia de Montevideo. Sí, en el 2007. En el 2007 me invitaron a hacerme cargo del área de tecnología de la información y bueno, empecé a trabajar ahí y trabajé hasta el 2010, donde me hice cargo de Antel. Ahí está. También con un recorrido, si se quiere, corto en cuanto a actividad política de lleno. Es más bien una jerarca de perfil técnico, profesional. Dicen que sí. Sí. Pero la actividad política también la atrapó. En realidad es un tema de compromiso, ¿verdad? De compromiso político que se expresa a través de del ejercicio de una función y una responsabilidad muy grande que tengo ahora. En esta revolución tecnológica que encabeza y está embanderado justamente Antel, me gustaría profundizar un poco en lo que es la fibra óptica, que mucha gente de repente todavía no sabe bien para qué sirve, pero que ya tiene más de 200.000 hogares conectados. Cuénteme un poco cómo se cimentó este proyecto, qué significa la fibra óptica para Antel. Significa una de las claves de reconversión de la empresa y una de las claves quizás de reconversión del Uruguay.
Lo que significa para un hogar en términos de facilidades, para que la gente comprenda, es disponer de una autopista casi infinitamente capaz de transportar información a cada hogar. Ahora, eso es muy importante porque a través de Internet y con estas autopistas lo que se espera es que los hogares tengan acceso a más servicios, a más información, a información de mejor calidad, porque al tener una autopista eso da la posibilidad de que se desarrollen contenidos de servicios o de software que ya no tengan como restricción la banda ancha, porque eso ya no sería un bien escaso para llegar a cada hogar. Más allá de eso, que es muy importante para los hogares, para que se pueda tener teleeducación y otros servicios, también existe la posibilidad de servicios de telemedicina, servicios avanzados de gobierno electrónico, temas de telepresencia, y eso en realidad es un gran pretexto para el desarrollo de la industria nacional. En los países más desarrollados y que son paradigmáticos con el tema de la fibra al hogar, como Corea, por ejemplo, o como Finlandia, el tema de proyectos de este tipo se utilizan como impulsores, como driver, se dice en inglés, de un desarrollo industrial. ¿Qué desarrollo industrial? De la industria del software, de la industria de la electrónica, de la industria del audiovisual, de todas las industrias conexas a lo que sea el transporte de más servicios por Internet. Yo creo que hay un gran escenario, por ejemplo, de telemedicina que se vendrá. La telemedicina es una cosa muy amplia, que implica muchas cosas, implica aplicaciones de historia médica, ese es un nicho, implica la capacidad de almacenar una gran cantidad de información, porque la información de los análisis, la información de las ecografías, de este tipo de cuestiones de imágenes, requiere un gran volumen de capacidad, eso es otro nicho, y después está el acceso lo más, digamos, incorporado a la cotidianidad de las personas de la adquisición de los datos vitales. Hay una gran gama. En varias de ellas está el tema de telecomunicaciones, el tema de capacidad de almacenamiento, por eso Antel, por ejemplo, invierte más en un data center en Pando, porque va a ser el gran disco duro de Uruguay. Antel ya tiene un data center de gran nivel, va a tener uno más grande, más capaz, y ese disco duro, la idea es que ahí haya aplicaciones, haya software que le facilite la vida a la gente, que le dé oportunidades a las pequeñas empresas de no tener que hacer grandes erogaciones para usar software, de ir a otros modelos de negocios. Entonces el tema de la fibra no es solo la fibra. Estamos preparando esas grandes autopistas a cada hogar, pero también complementando el resto de la infraestructura de Antel con lo que va a ser la potenciación del uso de esa fibra por parte de las industrias nacionales actuales y futuras. Sabe que cuando Antel presentó justamente este proyecto de fibra óptica, ya hace un buen tiempo, me tocó estar allí, y usted allí manifestó una frase que me quedó grabada, y creo que la ha vuelto a reiterar en algunas entrevistas que la vi. El futuro es ahora, no dentro de 15 años. ¿Es así? ¿Qué implica esa frase? Un gran desafío. El proyecto lo lanzamos en octubre del 2010, como tú decís, y sí, el futuro es ahora, y ahora lo digo con mucha más fuerza por la fuerza de los hechos. Realmente Antel ha hecho un trabajo, toda la empresa, con los proveedores, un trabajo muy intenso, y el tener en un país de 1.120.000 hogares, ya tenemos 236.000 conectados con la fibra, 620.000 pasados con fibra óptica, o sea que ya estamos en más de la mitad de los hogares pasados y el 25% de los hogares conectados, es que ya tenemos una masa crítica de plataforma que nos está poniendo el desafío de construir el futuro ahora. Las empresas nacionales no tienen que esperar por nada para desarrollar el software que va a usar esa plataforma. Y las empresas públicas tenemos el desafío de comprar nacional. Yo creo que es un debe de Antel y de las demás empresas públicas el afinar los criterios para estimular la compra nacional de cuestiones de alta tecnología. El software es alta tecnología.
Sabe que usted cuando menciona esas cifras, evidentemente tenemos la costumbre de pensar en Montevideo, pero de repente mucha gente nos está mirando en el interior del país. ¿Cómo es la situación del interior frente a esta revolución tecnológica que implica la fibra óptica? En eso hemos tenido mucho cuidado. Por supuesto que como somos una empresa, empezamos el proyecto por Montevideo y lo empezamos en las zonas de mayor concentración, justamente para empezarlo por las zonas, digamos, que facilitan el andamiento de este proyecto. Pero a esta altura ya estamos trabajando en todos los departamentos con fibra al hogar y con otras tecnologías también complementarias, como la cuarta generación celular, en todo el interior. De hecho, eso se ve. Prácticamente la mitad de los hogares conectados están en el interior, o sea que prácticamente esto es mitad y mitad Montevideo y mitad el interior, y esto es un proyecto con vocación nacional. Las grandes obras siempre tienen algunas críticas y resistencia fundamentalmente a lo desconocido, y sobre todo también en cuanto al gasto, y más tratándose de Antel, una empresa que es de todos los uruguayos. ¿Qué gasto implica la fibra óptica por hogar o qué gasto le implica a la empresa para desarrollarla? Bueno, primero está muy bien preocuparse por el tema porque es una empresa de todos los uruguayos y está muy bien que haya en algunos sectores preocupación al respecto. No es un gasto, es una inversión, porque esta fibra que estamos tendiendo, además por la estrategia que se eligió, la gran mayoría de la inversión es una inversión muy duradera. Yo diría que a 30 años por lo menos, con una banda ancha prácticamente infinita, que solo cambiando los equipos de los extremos ya podría tener más capacidad. Los equipos representan el 5%, del 5 al 10% del total de la inversión. O sea que la gran mayoría de la inversión es en infraestructura duradera. Aproximadamente el costo por hogar que tiene Antel es de menos de $500. Eso también es algo muy observado a nivel internacional porque estos proyectos generalmente cuestan más, cuestan bastante más por hogar y bueno, en una estrategia de compra muy competitiva, muy rigurosa y en una gerencia de proyecto muy rigurosa, un seguimiento realmente riguroso, hemos logrado bajar los costos a menos de $500 por hogar. Es una inversión porque estamos reconvirtiendo la empresa además. Estamos cambiando cobre por fibra, con todos los beneficios que traen banda ancha y otros beneficios. Nosotros también tenemos un tema de vandalismo en el cobre, que no llegó a cifras graves, pero que es una realidad. Sí. En su momento tuvo una alta preocupación, ¿no? Sí, constantemente estamos sobre el tema, constantemente tenemos roturas y faltas y constantemente las cuadrillas de Antel están reparándolo. Más allá de eso, que no es el motor principal para hacer el proyecto de fibra al hogar, también es un beneficio. Resistencia no ha habido. Tenemos una gran, yo diría que la población cobija este proyecto y yo creo que lo entiende. Ingeniera, usted lo dijo al pasar allí, el tema de la banda ancha y en los últimos tiempos se ha manejado. ¿Cómo estamos posicionados? ¿Cómo está posicionado Uruguay respecto al mundo, la región y los países más desarrollados en cuanto a la velocidad en la subida y la bajada a Internet? Estamos en primer lugar en toda América, no en América Latina, en toda América. Tenemos un promedio de 22 megabits por segundo por servicio, digamos. En 2009 teníamos un promedio de 1,06, con una penetración de Internet de 49 cada 100 habitantes. Hoy tenemos un promedio de 22, o sea que lo multiplicamos por más de 20 veces, y una penetración de Internet de 71 cada 100 habitantes. Aumentamos la penetración en más del 50% y aumentamos la velocidad en más de 20 veces. Y en la subida también estamos en primer lugar en toda América, en más de 6 megabits por segundo, y bueno, también con un crecimiento muy grande. Eso no es para quedarse contento con el número, un poco contento hay que quedarse porque a los uruguayos también no nos Somos muy competitivos. Sí, pero además no está mal entender, yo creo que está muy bien entender que también posiciona a Uruguay como marca país diferente, porque cualquier empresario o emprendedor que sale al exterior
En negocios conexos con Internet, y a esta altura de la vida casi cualquier cosa está vinculada con Internet, y cuenta el estatus de Uruguay en telecomunicaciones, su posicionamiento cambia. Y entonces me parece que es una contribución a la marca país que tenemos que estimular. Sin duda. Quiero hablar de otros temas también. Y de repente acá capaz que no es mejor estar en la primera posición en cuanto a lo más caro, las tarifas de Antel. Sí. ¿Cómo están posicionadas y si son competitivas a nivel regional, sobre todo con Argentina y Brasil? La respuesta es sí. Ahí tenemos estudios muy serios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de la CEPAL, de la Universidad de San Andrés, los hemos ido publicando. Estamos en primer lugar en América Latina en lo que es el precio del megabit por segundo, y estamos en los primeros 5, en quinto lugar en lo que es la canasta de telefonía móvil en América Latina. En la canasta de telefonía fija también estamos en el quinto lugar, en primer lugar está Cuba. Estamos realmente muy competitivos. De hecho, Antel no ha subido las tarifas desde el 2005, lo cual, o sea, nominalmente no han cambiado, lo cual implica una baja real del 40%, y en lo que tiene que ver con Internet, al revés, las hemos bajado fuertemente. Lo cual también, estresa a la compañía en lo que tiene que ver con la necesidad de reconversión. Claro. Porque estamos cambiando la infraestructura, bajando las tarifas, tenemos que vender. Claro. ¿Cómo han cambiado las cosas, ¿no? Y lo que ha sido esta evolución tecnológica, que en los minutos finales le voy a plantear el tema de la telefonía, ¿no? Antel es, para la gente común, es sinónimo de telefonía, pero evidentemente que abarca muchísimas cosas más. Pero en telefonía celular, Antel lidera el mercado, tiene más del 50% del mercado. No. El 47. Bueno, cerca del 50 entonces. Sí. Pero evidentemente que marca un liderazgo. Hay mucha gente que se puede preguntar, el presidente Mujica habitualmente habla de austeridad, de su mensaje contra el consumismo, pero Antel, por su lado, promueve el consumo de celulares. Cada día vienen aparatos que son revolucionarios desde el punto de vista tecnológico. ¿Cómo lo lleva adelante usted como presidenta de Antel eso? Bien, el mensaje del presidente es muy profundo, yo lo comparto plenamente, y además creo que como empresa pública, la empresa comparte ese mensaje, porque es la empresa de comunicación de los uruguayos. Yo creo que Antel debe irse reconvirtiendo más profundamente, y en vez de ser el sinónimo de telefonía para el ciudadano común, tiene que empezar a convertirse en sinónimo de valor agregado, que en definitiva es a lo que va la comunicación. Nosotros necesitamos proteger esta herramienta del pueblo uruguayo y mantener por lo menos su facturación, por lo tanto precisamos vender. Y tenemos que también estar atados a nuestro compromiso social. La fórmula para resolver esta contradicción, no está mal tener contradicciones. La gestión es la resolución constante de contradicciones que se dan todos los días. ¿Con qué tónica se resuelven y apegados a qué principios se resuelven las contradicciones? Marca el rumbo de una gestión. Para resolver esa contradicción de tener que vender pero no promover el consumismo, o tratar de dar elementos para no promover el consumismo, Antel tiene una alianza estratégica con la educación que apoya en muchísimas cosas, desde tarifas preferenciales, en algún caso a costo cero, proyectos conjuntos de investigación científica y tecnológica, proyectos conjuntos de estímulo a cero falta en la escuela, una gran cantidad de proyectos que tenemos con la educación, con la cultura, la promoción de la cultura, con el deporte, la promoción de los valores. Ahí tenemos una forma de fortalecer con rubros propios genuinos, elementos que le den a nuestros ciudadanos la capacidad de construir cada vez mejores criterios para no caer en un consumismo fácil. Nosotros no podemos desestimular la venta de nuestros servicios, pero podemos hacer eso. Y lo otro que tenemos que hacer es
una obsesión con el estímulo a la industria nacional. Y ahí, digamos, sincronizar nuestra actividad con las facultades, con las cámaras industriales, con nuestra capacidad de compra para generar cada vez más oportunidades de otros trabajos. Ingeniera Carolina Cose, se me terminó el tiempo. Me quedó el Antel Arena para poder hablar. Me quedó su futuro político, se maneja por allí que puede ser candidata a la intendencia. No sé, creo que tiempo para que me lo responda ya no tenemos, pero la invito para el próximo año, en el segundo ciclo de Somos Uruguay TV, para poder hablar de todos de estos temas y de los otros. Cómo no, y ya que estamos, le agradezco la oportunidad y que tengamos un muy feliz año, ¿verdad? Igualmente. Gracias. Muy bien, hacemos la pausa. Luego de la misma vamos a estar repasando algunos de los conceptos vertidos por el vicepresidente de la República, Danilo Astori, en el cierre del ciclo Desayunos Útiles de Somos Uruguay en el Sheraton. Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay. Crece el comercio exterior. Crece el país. Con cada recarga que realices a través de Bits, colaborás con la Teletón. Para acceder, marca *248 numeral desde cualquier móvil de Antel y seguí los pasos del sistema. Antel donará el mismo importe de tu recarga a la Fundación Teletón. Antel. Avanzamos juntos. Para llevar a lo más alto el desarrollo de Canelones, promovemos la creación de parques industriales y polos tecnológicos en los corredores de Ruta 5, Ruta 8, Rutas 101 y 102. Son 164 nuevas empresas instaladas que ya generaron 30.000 empleos directos. Así, potenciamos la economía local y multiplicamos las oportunidades de todos los ciudadanos. Hacemos Canelones con toda la fuerza, como una canaria. En el mundo portuario, muchos hablan de inversiones. A nosotros solo nos importan los hechos. Por eso invertimos más de 200 millones de dólares para dotar al puerto de Montevideo de la mejor terminal especializada de contenedores de la región. Porque la diferencia entre palabras y hechos no está en lo que se dice, está en lo que se hace. Catunazzi Terminal TCP, construyendo con hechos el Uruguay Logístico 2030. terminaltcp.com.uy. Tercer bloque de Somos Uruguay TV y vamos a hablar de economía o vamos a escuchar lo que dijo el vicepresidente de la República en el cierre del ciclo 2013 de los Desayunos Útiles que organiza Somos Uruguay en el Hotel Sheraton. Allí Astori habló sobre las perspectivas de crecimiento para la economía uruguaya en los próximos 3 años, pero sobre todo la proyección de crecimiento para el cierre de este año 2013 y el rol de la inflación. Asimismo, Astori se refirió a la situación con Argentina y cómo las políticas económicas del gobierno que encabeza Cristina Fernández pueden influir directamente en nuestro país. Esto fundamentalmente tras el cambio que hubo del ministro de Economía y en la reciente designación de Axel Kicillof en ese cargo y también días más tarde se conocía también el alejamiento de Moreno. Según el vicepresidente Danilo Astori, la posibilidad de la adopción de un tipo de cambio múltiple, todavía no anunciada oficialmente por el gobierno argentino, aumenta la preocupación del gobierno uruguayo. Hoy, un riesgo de distorsión importante para la economía es esta posibilidad, así lo dijo el vicepresidente Astori en los Desayunos Útiles de Somos Uruguay. Yo señalaba el deterioro fuerte de los fundamentos de la economía argentina que se visualizan en una inflación muy alta, una brecha cambiaria ya a esta altura insostenible. Ahora se anuncian tipos de cambio múltiples. A mi juicio, esto no solo no va a terminar con las dificultades, sino que las va a aumentar, porque es como si el burócrata, en este caso,
se sentara frente a un panel de instrumentos y le da este tipo de cambio a la actividad A, este tipo de cambio a la actividad B. Realmente un riesgo de distorsión de la economía tremendo. Así que las perspectivas no son muy buenas. Hay una caída muy importante de reservas internacionales. Y bueno, esto alimenta el espíritu proteccionista de la economía argentina y al mismo tiempo genera mayores riesgos de dificultades para Uruguay. Seamos realistas, esta es la realidad que tenemos. Y estoy hablando del trazado de los canales en el Río de la Plata, estoy hablando de las obras en Martín García, la prohibición del transbordo de mercaderías de origen argentino en puertos uruguayos. O sea, son dificultades con las que va a haber que lidiar. Ahora Uruguay tiene que seguir adelante con su agenda de transformaciones infraestructurales. Algunas podrán avanzar un poco más rápido que otras. Lo que esperamos, no en el Uruguay de los próximos 20 años, sino apenas en los 3 próximos años. Esto es una perspectiva más cercana, de acuerdo a cómo se han venido comportando las variables fundamentales de la economía uruguaya. Uruguay va a crecer nuevamente este año a un ritmo importante, dadas las circunstancias regionales e internacionales en su conjunto. Nuestra previsión es un crecimiento del 4%, que incluso supera en algunos puntos una que habíamos hecho hace un tiempo. Y por supuesto, dada la evolución positiva que ha tenido la inversión productiva, también esperamos el mantenimiento de altos niveles de empleo y también un comportamiento importante, que es la otra cara de la moneda de la inversión productiva. Tenemos un comportamiento dinámico también del comercio exterior como previsión. Hay una variable macroeconómica que desentona, como dice Vergara, que es la inflación, y que nos tiene que seguir motivando una preocupación importante, porque el riesgo inflacionario siempre es un proceso que macroeconómicamente es negativo para un país. Hay grandes desafíos. El combate a la inflación es uno de los más importantes. La búsqueda del mejor equilibrio entre inflación y tipo de cambio es una de las cosas que preocupa a los uruguayos, seguramente, y requiere hilar muy fino en esa materia. Y cada vez que se toma una decisión, ser creíbles. Hoy el Banco Central está operando sobre la base de agregados monetarios, esto es, regulando la cantidad de dinero en circulación y no manejando las tasas de interés. Entonces tiene que ser creíble y confiable este manejo de agregados monetarios para asegurar los objetivos que al país y a su economía le interesan. Por supuesto, soy partidario del tipo de política cambiaria que ha venido practicando Uruguay ya desde hace muchos años, y que es el de una política cambiaria flexible que sigue las tendencias del mercado internacional y que al mismo tiempo trabaja para evitar volatilidades negativas. Cuando digo esto me refiero a los saltos abruptos del tipo de cambio en un sentido o en otro, que siempre terminan modificando mal los precios relativos de la economía y originando transferencias de ingreso entre sectores de la misma. Uruguay tiene nefastas experiencias del pasado en materia de tipo de cambio administrado. Hoy
puede decir que la experiencia de la flexibilidad cambiaria le ha permitido absorber todos los impactos del exterior, hasta ahora disminuyendo sus influencias negativas sobre el Uruguay. Allí teníamos un fragmento de la exposición del vicepresidente Danilo Astori en el cierre del ciclo 2013 de los desayunos útiles que organiza Somos Uruguay. Vamos a hacer la última pausa, luego vamos a hablar de la carne uruguaya y la conquista del mercado internacional con la palabra de las autoridades del INAC. Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay. Crece el comercio exterior. Crece el país. Con cada recarga que realices a través de Bits, colaborás con la Teletón. Para acceder, marca asterisco 248 numeral desde cualquier móvil de Antel y seguí los pasos del sistema. Antel donará el mismo importe de tu recarga a la Fundación Teletón. Antel. Avanzamos juntos. Para llevar a lo más alto el desarrollo de Canelones, promovemos la creación de parques industriales y polos tecnológicos en los corredores de Ruta 5, Ruta 8, Rutas 101 y 102. Son 164 nuevas empresas instaladas que ya generaron 30.000 empleos directos. Así, potenciamos la economía local y multiplicamos las oportunidades de todos los ciudadanos. Hacemos Canelones con toda la fuerza. Comuna Canaria. En el mundo portuario, muchos hablan de inversiones. A nosotros solo nos importan los hechos. Por eso invertimos más de 200 millones de dólares para dotar al puerto de Montevideo de la mejor terminal especializada de contenedores de la región. Porque la diferencia entre palabras y hechos no está en lo que se dice, está en lo que se hace. Catunazzi Terminal TCP, construyendo con hechos el Uruguay Logístico 2030. terminaltcp.com.uy. Ingresamos en el tramo final de este programa de Somos Uruguay TV que llega a todos los rincones del país y que hemos tenido, por supuesto, que la devolución de mucha gente que nos manda al Twitter o en Facebook o también en la página web de Somos Uruguay. Allí sus comentarios, así que les agradecemos muchísimo la comunicación y los aportes que nos pueden hacer. Les voy a hacer una recomendación. Si sos cliente de Antel, podés comprar tus entradas para espectáculos de forma práctica y sencilla. Entrá a ticketantel.com.uy o envía un SMS al 456. Elegí tu forma de pago y asegura tu lugar en el show Antel Avanzamos Juntos. Vamos a hablar de la carne uruguaya. El presidente del Instituto Nacional de Carnes, el INAC, el doctor Alfredo Frati, anunció la venta de la franquicia Parrilla Gourmet, una iniciativa innovadora que busca promocionar la carne uruguaya, pero también apunta a ser una ventana para el país de cara al mundo. Alfredo Frati realizó el anuncio en el ciclo Línea de Encuentro que organiza Somos Uruguay en el Hotel Cottage y que también cerró este ciclo 2013 con la presencia de las autoridades del INAC. Esta propuesta ha desembarcado ya en varios destinos y ahora se concretó la primera exportación de este modelo. INAC asimismo busca la conquista de nuevos mercados para la carne uruguaya como Japón, por ejemplo, y también mantener los que están abiertos hace años. La trazabilidad con el concepto del campo al plato es uno de los diferenciales que garantiza la confianza de los productos uruguayos en el mundo y también en los mercados más exigentes. Vemos el siguiente informe de Somos Uruguay. No tendríamos por qué haberlo hecho, era un riesgo, pero nosotros estábamos convencidos que hay que llegar al consumidor final y que algún día Uruguay va a plantar la bandera y en cada ciudad importante del mundo va a tener
un restaurante parrilla gourmet, no solo para vender la carne, para vender el país, porque el atributo y el valor que va a tener y que está teniendo nuestra carne tiene mucho que ver con el país. Y cada vez que uno muestra algún pedacito del país, realmente sorprende. Por eso creo que hay que insistir con esto. Y ahora tenemos la alegría de contarle a ustedes que esta experiencia es concreta y es real en Uruguay. Nos va a servir a nosotros para seguir aprendiendo, para ver qué es lo que pasa, pero sobre todo para mostrar, a pesar de las comunicaciones, de toda la Photoshop y de lo moderno del mundo, todos los que intentaron desde el exterior comprar la franquicia porque hay que pagarla, nos dijeron, ¿y dónde hay una para ver? Y teníamos experiencias que habían empezado y terminado, Shanghái, Zaragoza, algo en Algarve que es muy parecido a la franquicia, pero no es franquicia. Bueno, ahora tenemos un modelo desarrollado aquí, se firmó un nuevo contrato con un español para Palma de Mallorca en un modelo similar. Empezamos a exportar una cosa que no nos imaginábamos hace algunos años que pudiera ser un modelo de parrilla. Uruguay hoy tiene abierto más de 130 mercados en el mundo y cuando uno tiene que hacer promoción en tantos mercados al mismo tiempo se pregunta, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cuántos recursos necesitaría? Por eso surge este proyecto que se llama Uruguay Natural Club, el Club del Uruguay Natural, en donde se apunta a negocios que sean atractivos para los privados, pero que a la vez nosotros los podamos utilizar como canales de promoción. De esa forma expandimos la comunicación, no solo para las carnes, sino que le damos apertura también a todos los productos del país y hacemos una ventana de Uruguay en el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que se muestra justamente en esa promoción que se hace? Bueno, tenemos restaurantes temáticos, por ejemplo, en donde se puede demostrar no solo la gastronomía uruguaya, sino también la cultura, el arte, la música, otros productos, por supuesto, las artesanías. Es un proyecto muy lindo, que es también muy inclusivo desde el punto de vista social, porque le da la posibilidad de trabajar a jóvenes chefs, artesanos, personas que en el mundo de hoy tan globalizado no tendrían cabida y sin embargo eso les da una oportunidad. Por ejemplo, en Zaragoza las paneras las hacían los presos, ¿no? Es un detalle. ¿En qué países está precisamente? Bueno, nosotros tuvimos varias experiencias. La primera fue en Zaragoza en el año 2008, muy exitosa. También estuvimos en China durante 6 meses con 2 modalidades de restaurante de slow food y healthy fast food. En Portugal lo tenemos abierto desde el año 2009 y por primera vez abrimos ahora acá en Uruguay, en la calle Miranda. Invitamos a todos que vayan y lo prueben. Y bueno, hoy podemos decir que gozamos una situación de privilegio en el mundo, de que nuestros competidores nos reconocen hoy como líderes, tratando de ser modesto, pero es la verdad, y los mercados también así nos ven. O sea, cuando hablamos de posicionamiento vamos a decir, tenemos que pensar cuál es la posición que ocupamos a diferencia de nuestros competidores. Y a mí hay una de las cosas que me gusta, o en INAC nos gusta hablar de un concepto como de etiqueta verde. Es decir, apuntamos a la calidad y apuntamos a una calidad que se base en la producción natural, que es la producción típica, pastoril de nuestro ganado. Cuando uno mira el mercado, mira el mundo, hay consumidores para todo, ¿no? Hay consumidores que básicamente lo que quieren es consumir proteína, luego cuando están teniendo un poco más de poder adquisitivo, consumir proteína proveniente de animales vacunos, etc. Pero hay un nicho importante de gente que tiene muy alto poder adquisitivo que justamente valora que las producciones sean naturales, porque en principio porque un valor es la sustentabilidad, o sea que hay una generación que pueda seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo hoy nosotros. Y luego hay otro concepto de que lo que se produce de una forma natural es muchísimo más seguro para nuestro cuerpo, para nuestra salud, que no nos va a encontrar con sorpresa de que produciendo de otra forma luego afecta a nuestra salud. Tenemos como 2 grandes desafíos. El por abrir, poder estar vendiendo carne fresca es Japón,
que obviamente se están haciendo todo lo que hay que hacer para abrirlo, pero que va a demorar mucho. O sea, Corea abrió hace poco y nos demoró unos 4 o 5 años de estar haciendo tratativas, de que vinieran los coreanos, que hicieran su investigación de los riesgos, etcétera, etcétera, hasta que finalmente abrió. Y el segundo gran desafío es un mercado nuevo como el coreano, realmente conocerlo, lo que tiene que ver con sus conductas de consumo. Ahí tenemos que desembarcar con marketing para conocer el mercado y luego ver qué es lo que están solicitando y cómo a este nicho que estábamos comentando hoy, a este nicho de lo natural, cómo poder hacerle acceder esa carne y que efectivamente se pague. Pero bueno, recién está abierto, los tiempos de meses es muy poco para un mercado, y bueno, y es lo que nos queda. El Sistema Electrónico de Información de la Industria Cárnica consiste en 7 puntos de recolección de datos, situados estratégicamente a lo largo de la cadena industrial. En el primer punto, se registra el peso de los animales por lote. En el segundo, se identifica individualmente a cada animal. En el tercer punto, se pesan y etiquetan las medias reses, previo al acondicionamiento de las mismas. En el cuarto, se clasifican y tipifican las medias reses. En el quinto punto, se recolecta la información de los cuartos bovinos antes del desosado. En el sexto, se empacan y etiquetan las cajas. Finalmente, en el séptimo punto, se registra la salida de los productos al mercado. Uruguay es el único país del mundo que tiene un sistema, completo de trazabilidad del campo al plato, que aparte está como política de gobierno, ¿no? Hay que ver que tanto la trazabilidad de animal como la trazabilidad del sistema de cajas negras atraviesan varias administraciones de gobierno, por lo tanto es una política de Estado. En el caso de Cajas Negras, por ejemplo, lleva 4 administraciones de gobiernos distintas. Y aporta un diferencial de confianza, ¿no? De confianza, de credibilidad. No hay otro país que haya desarrollado hasta este nivel su sistema de trazabilidad y que sean manejados por agencias públicas, como el caso de INAH, que es una agencia pública no estatal, pero es una agencia pública. Al comienzo nos preguntaban, bueno, pero nos van a pagar un peso más, nos preguntaban los productores. Bueno, un poco se ha visto en los últimos años que los precios de los novillos en Uruguay han llegado a pegar en techos que nunca se había soñado y el precio de exportación de la carne, los precios de venta en el exterior de la carne vacuna también han pegado en techos, inimaginables para otras etapas. Bueno, muy bien. Si no lo hicieron, la invitación creo que quedó allí pendiente, ¿no? Visiten el restaurante, una franquicia del INAC, allí en la zona de Punta Carretas, Parrilla Gourmet, Uruguay Natural. No se van a arrepentir. Y de esta forma entonces llegamos al final de este 10º programa de Somos Uruguay TV. Los esperamos aquí a través de la pantalla de BTV en 7 días. Auspició este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata, y Antel. Compra tus entradas para espectáculos en tiqueantel.com.uy. Antel, avanzamos juntos.